El gran día de mi hermana Carmen finalmente había llegado. Después de meses de planificación obsesiva y llamadas interminables sobre centros de mesa y colores de servilletas, todo estaba listo para celebrarse en una hermosa finca a las afueras de Valencia. El sol de mayo calentaba suavemente, sin ese calor asfixiante que llegaría en unas semanas. Las flores blancas decoraban cada rincón del jardín donde se celebraría la ceremonia, y el aroma de lavanda y azahar impregnaba el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda de los naranjos que rodeaban la finca. Mi hija Lucía, con su vestido color lavanda y sus 12 años recién cumplidos, caminaba a mi lado agarrándome del brazo con una mezcla de emoción y nerviosismo. A pocos pasos, mi hijo Miguel, de apenas 8 años, intentaba mantener la compostura en su traje azul marino que habíamos comprado especialmente para la ocasión. Sus pequeñas manos no dejaban de ajustar la pajarita que le había colocado esa mañana entre risas y protestas. «Mamá, ¿crees que tía Carmen estará contenta de vernos?», preguntó Miguel con esa inocencia que siempre me derretía el corazón. Le sonreí y le acaricié el pelo, ese remolino rebelde que nunca lograba domar. «Claro que sí, cariño. Es un día muy especial para ella». No le dije que Carmen apenas había preguntado por ellos en los últimos meses. No le conté que cuando propuse que fuera uno de los pajes, mi hermana había torcido el gesto diciendo que Miguel era demasiado inquieto para confiarle cualquier responsabilidad. En cambio, había elegido a los hijos de sus amigas del club de tenis, esos niños perfectos con sonrisas ensayadas y modales impecables. Al cruzar el umbral del salón donde se celebraría el banquete, sentí ese nudo en el estómago que siempre aparecía en las reuniones familiares. Mi madre, Dolores, estaba en un rincón, rodeada de sus amigas de toda la vida, presumiendo del vestido que se había comprado en el Corte Inglés. Mi tía Pilar, con su eterna permanente color caoba, repartía besos y exclamaciones exageradas a cada invitado. Los camareros se movían entre las mesas colocando las tarjetas con los nombres de cada invitado. Nos acercamos a la mesa reservada para la familia cercana, ubicada junto a la mesa principal donde se sentarían los novios. En ese momento noté algo que hizo que mi sangre se helara. En la silla destinada a Miguel, donde debería estar una tarjeta con su nombre cuidadosamente caligrafiado como todas las demás, había un pequeño letrero sujeto con cinta adhesiva. Escrito a mano, con rotulador negro y letras mayúsculas, se leía: «Reservado para la basura». Mi primer pensamiento fue que se trataba de un error terrible, alguna broma pesada de otro niño, o quizás una confusión del personal. Lucía lo vio al mismo tiempo que yo. Sus ojos se abrieron de par en par y su mano apretó la mía con tanta fuerza que casi me hizo daño. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. Miguel estaba distraído mirando la fuente de chocolate al otro lado del salón y, gracias a Dios, no había visto nada todavía. Llamé a uno de los camareros, un chico joven con cara de circunstancias que se acercó con evidente incomodidad. «Disculpe, pero ¿qué significa esto?», pregunté, señalando el letrero, intentando mantener la compostura. El camarero se inclinó, miró el cartel y se puso rojo como un tomate. Lo siento, señora. La novia nos dijo específicamente que lo colocáramos así». Se aclaró la garganta y añadió en voz baja: «Dijo que sería muy gracioso». La novia. Mi hermana Carmen. La misma que llevaba ignorando sistemáticamente a Miguel desde que nació, diferente, como ella decía. No hiperactivo, no problemático, simplemente un niño sensible e imaginativo que no encajaba en los estándares de perfección de mi familia. Busqué a mi madre con la mirada, esperando encontrar en ella algún tipo de indignación, alguna señal de que esto era inaceptable. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, ella simplemente soltó una risita incómoda y se acercó con ese andar suyo tan característico, taconeando sobre el suelo de mármol. «Ay, hija, no pongas esa cara. Es solo una bromita de Carmen. Ya sabes cómo es ella con sus ocurrencias». «¿Una broma?». La voz me salió más alta de lo que pretendía. «¿Te parece gracioso llamar basura a tu nieto?». «Baja la voz, por Dios, que van a oírte los invitados», me regañó en un susurro. «No seas tan sensible, Ana». Carmen solo quería animar un poco el ambiente. «¿Siempre has sido tan seria?». Y entonces la vi. Mi hermana, radiante en su vestido de novia, se acercaba rodeada de sus damas de honor.
Al vernos junto a la mesa, sonrió con esa sonrisa perfecta que había practicado toda su vida. Cuando notó mi expresión y vio que sostenía el letrero en la mano, soltó una carcajada. Vamos, hermanita. Es muy gracioso. No seas tan dramática, por favor, que es mi día especial. En ese momento, Miguel se giró y miró hacia nosotras. Sus ojos, curiosos y confiados, se posaron primero en mí, luego en el papel arrugado en mi mano, y finalmente en las caras sonrientes de su abuela y su tía. No entendía lo que pasaba, pero pude ver en su expresión que intuía que algo no estaba bien. Lucía apretó mi mano con más fuerza. Miré a mi hija y vi sus ojos llenos de lágrimas, su labio inferior temblando ligeramente. A sus 12 años, entendía perfectamente lo que estaba sucediendo, y el dolor en su mirada me partió el alma. Miguel seguía de pie, ajeno a todo, observando ahora las luces que colgaban del techo como pequeñas estrellas artificiales. Respiré hondo, intentando controlar el temblor que se había apoderado de mi cuerpo. En ese momento, sentí todos los ojos sobre nosotros. Los invitados cercanos que habían escuchado el intercambio, las amigas de mi madre que cuchicheaban tras sus copas de cava, las damas de honor de Carmen que reían por lo bajo como si todo fuera una gran broma que yo era incapaz de entender. Quizás esperaban que montara un escándalo, que gritara o llorara. Que estropeara la boda perfecta de Carmen dando el espectáculo que confirmaría lo que siempre habían pensado de mí, que era la hermana amargada, la dramática, la que no sabía divertirse. Pero no. En lugar de eso, me agaché hasta quedar a la altura de Miguel. Con toda la calma que pude reunir, arranqué el letrero de la silla y lo doblé hasta convertirlo en una pequeña bola que guardé en el bolso. Luego miré a mi hijo a los ojos, esos ojos marrones idénticos a los míos, llenos de una curiosidad sin malicia. Miguel, cariño, ha habido un cambio de planes, le dije con voz suave. ¿No vamos a quedarnos a la fiesta?, preguntó él, frunciendo ligeramente el ceño. Había estado ilusionado con la tarta de 3 pisos que Carmen había estado presumiendo durante semanas. Me levanté y busqué los ojos de Lucía. No hicieron falta palabras. Un simple gesto, un asentimiento casi imperceptible, y mi hija comprendió exactamente lo que quería decirle. Siempre habíamos tenido esa conexión, esa capacidad de entendernos sin necesidad de palabras. Quizás porque ambas habíamos tenido que aprender a interpretar los silencios en una familia donde las verdades se escondían tras risas falsas y bromas inocentes. Vamos a ir a un sitio mucho mejor, le prometí a Miguel, tomando su manita entre las mías. Confía en mí. Comenzamos a caminar hacia la salida. Despacio, sin prisa, con la dignidad intacta. Podía sentir el peso de las miradas siguiéndonos, escuchar los murmullos, incluso oír a mi madre llamándome con esa voz chillona tan característica suya, Ana. Ana María. ¿Dónde vas? Vuelve aquí ahora mismo. No seas ridícula. No me detuve. No miré atrás. Las puertas del salón se abrieron ante nosotros y el aire fresco de la tarde valenciana nos recibió como una caricia. Solo entonces, cuando estuvimos fuera, lejos de miradas indiscretas, me permití soltar el aire que había estado conteniendo. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en una columna para no caerme. Mamá, ¿estás bien? La voz de Lucía me devolvió a la realidad. Me miraba preocupada, con una madurez impropia de su edad. Sí, mi amor. Estoy bien. Solo necesito un momento. Miguel nos observaba confundido, alternando la mirada entre su hermana y yo. ¿Por qué nos vamos? ¿Hice algo malo? Esas palabras me destrozaron. Me arrodillé frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las mías. No, cariño. No has hecho nada malo. Absolutamente nada. Son los adultos los que a veces hacen y dicen cosas que no están bien. ¿La tía Carmen está enfadada conmigo? No, mentí, odiándome por hacerlo pero sabiendo que era lo mejor en ese momento. La tía Carmen está muy ocupada hoy, creo que todos estaremos mejor si vamos a celebrar a nuestra manera. ¿Podemos ir al parque de cabecera?, preguntó con ilusión renovada. Era su lugar favorito en Valencia, con el gran lago artificial y los espacios verdes donde podía correr libremente. Miré a Lucía, que asintió con una pequeña sonrisa. Sí,
Podemos ir al parque, acordé. Y después cenaremos en casa Carmela. ¿Os parece bien? La paella de casa Carmela era nuestro pequeño ritual de celebración. Íbamos allí en cada cumpleaños, en cada pequeño triunfo que merecía ser conmemorado. Era nuestro lugar especial, nuestro rincón de felicidad en la ciudad. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí que algo había cambiado para siempre dentro de mí. No era solo la indignación del momento, la rabia por el insulto, el dolor de ver sufrir a mis hijos. Era algo más profundo, más definitivo. Como si un hilo invisible que me mantenía atada a mi familia de origen se hubiera cortado de golpe. Ya en el coche, mientras ajustaba el espejo retrovisor, vi mi propio reflejo. Tenía los ojos brillantes, pero no había lágrimas. Solo determinación. Una calma extraña, casi sobrenatural, se había apoderado de mí. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. El trayecto hasta el parque de cabecera transcurrió en un silencio cómodo, interrumpido solo por los comentarios ocasionales de Miguel sobre los edificios y las personas que veíamos pasar. Lucía iba sentada en el asiento del copiloto, perdida en sus pensamientos, pero de vez en cuando extendía su mano y apretaba la mía en un gesto de solidaridad que me llenaba de orgullo. Aparqué cerca de la entrada principal y dejé que los niños se adelantaran. Observé a Miguel correr hacia el gran lago, con esa energía inagotable tan suya, y a Lucía siguiéndolo de cerca, siempre protectora, siempre atenta. Sentada en un banco, bajo la sombra de un pino, saqué el teléfono móvil y lo apagué. No quería llamadas de mi madre, ni mensajes indignados de Carmen, ni preguntas incómodas de parientes y amigos. Hoy no. Hoy éramos solo nosotros tres, nuestra pequeña familia, protegiéndonos mutuamente contra un mundo que a veces podía ser cruelmente injusto, especialmente con aquellos que son diferentes, que no encajan en los moldes establecidos. Mientras veía a mis hijos jugar bajo el sol de la tarde, tomé una decisión silenciosa, un pacto conmigo misma. A partir de ahora, nuestro bienestar, nuestra dignidad, nuestro derecho a ser quienes somos sin disculpas ni explicaciones, sería siempre lo primero. Por encima de tradiciones familiares, de expectativas sociales, de el que dirán. Mamá, ven a ver los patos, gritó Miguel desde la orilla del lago, con esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. Me levanté y caminé hacia ellos, dejando atrás, con cada paso, un poco de ese peso invisible que había cargado durante años. El peso de intentar complacer a quienes nunca estarían satisfechos, de buscar aprobación en ojos que nunca verían realmente lo extraordinarios que son mis hijos. Lo extraordinaria que soy yo. Los días que siguieron a la boda de Carmen transcurrieron en una extraña calma. Volví al trabajo en el Hospital San Juan, donde mis compañeros notaron mi silencio pero tuvieron el tacto de no preguntar demasiado. Las mañanas en pediatría siempre estaban llenas de actividad, y agradecí la distracción que me proporcionaban los pequeños pacientes con sus sonrisas desdentadas y sus preguntas inocentes. Fue la doctora Martínez, mi supervisora y amiga de hace años, quien finalmente rompió mi barrera de silencio una tarde mientras tomábamos café en la cafetería del hospital. Ana, llevas casi una semana como un fantasma. ¿Qué pasó en esa boda? Pensaba que ibas a volver contándome todos los detalles. Sostuve la taza de café entre mis manos, dejando que el calor me reconfortara. Afuera, la lluvia primaveral golpeaba suavemente los cristales, creando un telón de fondo perfecto para mi confesión. No llegamos ni al aperitivo, admití con una sonrisa amarga. Nos fuimos antes de que empezara la ceremonia. Le conté todo, el letrero en la silla de Miguel, la risa de mi madre, la indiferencia cruel de Carmen. Mientras las palabras salían de mi boca, sentí que el dolor se transformaba en algo diferente. Ya no era esa punzada aguda que me había acompañado durante días, sino una especie de tristeza resignada, como quien finalmente acepta un diagnóstico inevitable. Siempre supe que mi familia era complicada, continué. Pero esto fue demasiado. No puedo perdonarles que trataran así a Miguel. Es solo un niño, por Dios santo. Un niño bueno, sensible, que no hace daño a nadie. La doctora Martínez asintió en silencio, dándome el espacio que necesitaba para desahogarme. ¿Sabes qué es lo peor? Que no es la primera vez. Según me confesó Lucía ese mismo día, lleva tiempo escuchando comentarios sobre su hermano. Mi madre, mi hermana, incluso mi tía Pilar.
Todos hablan de él como si fuera una carga, un problema, algo de lo que avergonzarse. ¿Y por qué Lucía no te lo había contado antes? Para protegerme. Tiene 12 años y ya está protegiendo a su madre, respondí con una mezcla de orgullo y tristeza. Dice que sabía cuánto me dolería, así que prefirió callarse. Pero después de lo del letrero, ya no pudo más. Esa noche, al volver a casa, observé a Miguel mientras hacía los deberes en la mesa del comedor de nuestro pequeño piso en Ruzafa. Teníamos suerte de vivir en este barrio tan vibrante de Valencia, lleno de colores, olores y vida. Nuestro apartamento no era grande pero era acogedor, con ventanas que daban a una plaza donde los niños jugaban hasta tarde en verano. Miguel fruncía el ceño concentrado, mordisqueando el extremo del lápiz mientras resolvía problemas de matemáticas. A su lado, Lucía leía un libro para clase, levantando la vista de vez en cuando para comprobar que su hermano avanzaba. Esa complicidad entre ellos, esa forma de cuidarse mutuamente, me llenaba de un orgullo que apenas podía contener. ¿Cómo podía alguien no ver lo especial que era Miguel? Sí, era diferente. Tenía sus manías, sus rutinas inamovibles, sus momentos de frustración cuando las cosas no salían exactamente como esperaba. Pero también tenía una sensibilidad extraordinaria, una memoria prodigiosa para los detalles, una capacidad de asombro ante el mundo que muchos adultos habían perdido hace tiempo. Recordé las palabras de mi madre en numerosas ocasiones: si fueras más estricta con él, en mis tiempos, un buen azote curaba todas esas tonterías, lo que necesita es disciplina, no tantos mimos. Como si la neuropsicóloga que lo evaluó a los 5 años y nos habló de rasgos del espectro, estuviera equivocada. Como si yo, enfermera pediátrica con 15 años de experiencia, no supiera lo que era mejor para mi propio hijo. Y mi hermana Carmen, siempre tan perfecta, tan preocupada por las apariencias. Desde que éramos niñas, yo había sido la sombra opaca junto a su luz deslumbrante. Ella era la guapa, la sociable, la que sacaba buenas notas sin esfuerzo. Yo era la estudiosa, la seria, la responsable. Y cuando me divorcié de Javier hace 6 años, confirmé lo que ella siempre había pensado, que yo era un fracaso. «Mamá, ¿me ayudas con este problema?». La voz de Miguel me sacó de mis pensamientos. Me senté a su lado, agradecida por la distracción. «A ver, déjame ver qué tenemos aquí». Más tarde, cuando los niños ya dormían, saqué del armario la caja donde guardaba fotos y recuerdos familiares. Había imágenes de mi infancia junto a Carmen, algunas en la playa de la Malvarrosa, otras en Fallas, vestidas con nuestros trajes de valenciana. Fotos de mi boda con Javier, con mi madre llorando en primera fila. Fotos del bautizo de Lucía, con toda la familia reunida. Del de Miguel, con notablemente menos asistentes. Entre las fotos encontré una que no recordaba: Miguel, con apenas 3 años, sentado en las rodillas de mi madre. Ambos sonreían a la cámara. Una imagen normal, tierna incluso, excepto por un detalle: las manos de mi madre sujetaban a Miguel con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, como si temiera que en cualquier momento fuera a salir corriendo o a hacer algo inapropiado. Control disfrazado de abrazo. Esa foto cristalizó algo que ya sabía pero que no había querido admitir: mi familia nunca había aceptado a Miguel tal como era. Siempre habían esperado que mejorara, que se normalizara, que dejara de ser quien es para convertirse en quien ellos querían que fuera. El teléfono sonó, sacándome de mis reflexiones. Era un número desconocido. Contesté con cierta cautela. «¿Ana?» «Soy Claudia, la prima de Carmen». Claudia. Apenas la conocía. Había venido desde Sevilla para la boda y apenas habíamos cruzado un par de frases en alguna reunión familiar anterior. «Te llamo porque, bueno, no sé si debería, pero creo que debería saberlo. Después de que os fuerais, hubo comentarios. Muchos comentarios. ¿Sobre nosotros?» «Sí. Tu madre dijo que siempre habías sido demasiado protectora con Miguel, que lo tratabas como si fuera de cristal. Y Carmen». Hizo una pausa, como si dudara si continuar. «Carmen dijo que habías arruinado su boda con tu dramatismo, que ya estaba harta de que siempre tuvieras que ser el centro de atención por culpa de tus problemas familiares, punto». Sentí una punzada de dolor, pero extrañamente, también de liberación. Ya no había ilusiones que mantener,
más caras que sostener. Gracias por contármelo, Claudia. De verdad. Hay algo más, añadió. No todos estaban de acuerdo, ¿sabes? Mi marido y yo nos sentimos muy incómodos. Y los padres de Alejandro, el novio, estaban horrorizados. De hecho, el padre de Alejandro tuvo una discusión bastante fuerte con tu madre. Esa noche, mientras el silencio envolvía nuestro hogar, tomé una decisión. No sería una ruptura dramática, un portazo metafórico. Sería algo más sutil, más digno, pero igualmente definitivo. Abrí mi portátil y comencé a escribir un correo electrónico. A mi madre, a Carmen, a mi tía Pilar, a todos aquellos que habían estado presentes y habían callado, que habían reído, que habían normalizado lo inaceptable. Un correo detallado, sincero, doloroso en su franqueza. Les conté cómo nos habíamos sentido, cómo Lucía había llorado silenciosamente en el coche, cómo Miguel seguía preguntando si había hecho algo malo. Les hablé de los años de comentarios hirientes disfrazados de preocupación, de las miradas de lástima, de las invitaciones que misteriosamente nunca llegaban cuando el evento incluía niños normales. Y finalmente, les dije que necesitaba espacio. Tiempo para sanar, para proteger a mis hijos, para encontrar nuestro propio camino sin el peso de sus expectativas y juicios. Antes de enviarlo, añadí una postdata: Miguel no es una carga. No es un problema. No es basura. Es un niño extraordinario que tiene la mala suerte de pertenecer a una familia incapaz de ver su luz. Pero yo la veo. Cada día. Y haré lo que sea necesario para protegerla. Pulsé enviar y cerré el portátil. Me sentí extrañamente en paz, como quien por fin ha puesto nombre a una enfermedad que llevaba tiempo consumiéndole por dentro. Las heridas seguían ahí, profundas, y probablemente nunca sanarían del todo. Pero al menos, ahora, podían respirar. 2 semanas después de enviar aquel correo, el silencio era ensordecedor. Ninguna respuesta, ninguna llamada, como si mi familia hubiera decidido colectivamente que mi ausencia era preferible a enfrentar la verdad. Solo mi prima Claudia me envió un mensaje breve: estoy aquí si me necesitas. Un pequeño faro en la oscuridad que me recordaba que no todos compartían la crueldad de mi círculo más cercano. Una tarde de junio, mientras preparaba la merienda para los niños, sonó el timbre de casa. Al abrir, me encontré con mi madre. Estaba impecablemente vestida como siempre, con su conjunto de Adolfo Domínguez y ese perfume de Loewe que usaba desde que tengo memoria. Pero había algo diferente en ella, una fragilidad inusual, como si hubiera envejecido 10 años en apenas 2 semanas. Ana, tenemos que hablar, dijo somplemente. La invité a pasar con cierta reticencia. Los niños no llegarían hasta dentro de 1 hora, Lucía estaba en sus clases de violín y Miguel en su terapia ocupacional. Si has venido a justificar lo del letrero, puedes ahorrártelo, le advertí mientras le servía un café que no había pedido. Se sentó en el borde del sofá, incómoda, mirando alrededor como si fuera la primera vez que visitaba mi casa. Lo cierto es que hacía meses que no venía. Siempre éramos nosotros quienes nos desplazábamos para las comidas familiares, siempre en su territorio, bajo sus reglas. He leído tu correo muchas veces, comenzó. Y he hablado con Carmen. Ella piensa que estás exagerando, que fue solo una broma y que deberías superarlo. ¿Y tú qué piensas, mamá?, pregunté, manteniéndome en pie, sin querer darle la comodidad de una conversación distendida. Pienso que quizás nos hemos equivocado. No con la broma, aclaró rápidamente, sino con cómo hemos tratado a Miguel todos estos años. Sus palabras me sorprendieron. No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento claro de culpa, pero viniendo de Dolores Vidal, era casi revolucionario. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Suspiró profundamente, removiendo el café que no había probado. Isabel, la madre de Alejandro, me llamó después de la boda. Me dijo cosas que me hicieron pensar. Su hermano tiene autismo, ¿sabes? Me contó cómo fue crecer con él, cómo su familia aprendió a adaptarse, a ver su diferencia como algo valioso. Sentí un nudo en la garganta. No sabía nada de este familiar de Alejandro. Carmen nunca lo había mencionado, probablemente por vergüenza,
por miedo a que su matrimonio perfecto se viera manchado por algo tan inconveniente como la neurodiversidad. Pero las palabras de mi madre, aunque conmovedoras, llegaban tarde. Demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y no podía permitir que Miguel o Lucía volvieran a estar expuestos a su crueldad, incluso si ahora estaba envuelta en una capa de arrepentimiento superficial. Te agradezco que hayas venido, mamá. De verdad. Pero necesito tiempo. Necesitamos tiempo. No discutió. Sorprendentemente, pareció entenderlo. Cuando se marchó, me senté en el silencio de mi apartamento y, por primera vez en días, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Un plan comenzaba a formarse en mi mente, no nacido de la venganza, sino de la necesidad de honrar la verdad. Esa noche, después de acostar a los niños, llamé a Rosa, mi amiga psicóloga que trabajaba con familias de niños neurodivergentes. Quiero hacer algo, le dije. No solo por Miguel, sino por todos los niños que son tratados como él. Quiero que la gente entienda. ¿Quieres que tu familia entienda?, me corrigió suavemente. Sí, eso también, admití. ¿Me ayudarás? Durante las siguientes semanas, trabajamos juntas en un proyecto que Rosa ya había iniciado, talleres de sensibilización para familias. Pero yo quería ir más allá. Organicé una reunión con la directora del colegio de Miguel, Isabel Ferrer, una mujer comprometida que siempre había mostrado interés en implementar programas de inclusión real. Lo que propones es ambicioso, Ana, me dijo después de escuchar mi plan. Un programa que involucre a toda la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos. ¿Y quieres que empecemos justo después del verano? Sé que es poco tiempo, pero creo que es necesario. Cada día que pasa es un día más en que algún niño como Miguel se siente diferente, rechazado, menos valioso. La directora me miró con una mezcla de admiración y cautela. ¿Esto tiene algo que ver con lo ocurrido en la boda de tu hermana? Claudia Mendoza me comentó algo, somos viejas amigas. Me quedé de piedra. El mundo era realmente pequeño en Valencia. No sabía que Isabel conocía a Claudia, y mucho menos que estaba al tanto de nuestro drama familiar. Sí y no, respondí con sinceridad. Lo que pasó me abrió los ojos definitivamente, pero esto es algo que llevo tiempo queriendo hacer. Cuenta conmigo, dijo finalmente. Podemos usar el salón de actos para las charlas, e involucrar a la AMPA. Tengo algunos contactos en la Consellería de Educación que podrían interesarse también. Salí de aquella reunión con una sensación que hacía tiempo no experimentaba, esperanza. No una esperanza ingenua de reconciliación familiar, sino la certeza de estar haciendo algo significativo, algo que podría marcar la diferencia. En casa, comencé a recopilar material, estudios, testimonios, recursos para familias. Contacté con asociaciones, busqué expertos dispuestos a colaborar gratuitamente, preparé presentaciones. Lucía se unió a mi cruzada con entusiasmo. A sus 12 años, tenía una empatía y una madurez sorprendentes. Una tarde, mientras organizábamos folletos en la mesa del comedor, me confesó algo: mamá, he empezado a escribir un diario. Sobre Miguel, sobre nosotros. Sobre cómo es ser su hermana. ¿Me dejarías leerlo algún día?, pregunté, conmovida. Algún día, sonrió. Ahora es demasiado personal. Miguel, por su parte, seguía ajeno a la tormenta familiar. Para él, el verano significaba excursiones a la playa, batidos de horchata en el mercado de Colón, y largas siestas con el ventilador apuntando directamente a su cama. Pero notaba los cambios: menos visitas de la abuela, ninguna llamada de la tía Carmen. Un día me preguntó, con esa franqueza desconcertante tan suya: ¿la abuela y la tía están enfadadas con nosotros? No, cariño. Están ocupadas con sus cosas. A veces los adultos necesitan tiempo para pensar. ¿En qué tienen que pensar tanto? En cómo ser mejores personas, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad de mi respuesta. A medida que avanzaba el verano, mi plan tomaba forma definitiva. No sería una simple serie de charlas, sino un programa completo: talleres prácticos, grupos de apoyo, actividades de sensibilización en las aulas. Y lo más importante, testimonios reales de familias,
incluida la nuestra si Miguel se sentía cómodo participando. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos, recibí un mensaje de Claudia: Carmen ha tenido un accidente. Nada grave, pero está en el hospital. Pensé que querrías saberlo. Mi primer impulso fue llamar inmediatamente, correr al hospital, olvidar todo lo ocurrido. Pero me contuve. Me había prometido a mí misma no volver a caer en la trampa de la reconciliación fácil, de barrer los problemas bajo la alfombra en nombre de una falsa armonía familiar. En lugar de eso, envié flores. Una tarjeta sencilla: recupérate pronto. Ana, Lucía y Miguel. Una rama de olivo, pero no una rendición. Esa noche, revisando mi correo, encontré algo inesperado: un mensaje de mi tía Pilar. El asunto: te debo una disculpa. Lo abrí con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Querida Ana, comenzaba. No sé cómo decir esto, así que lo diré directamente: tenías razón. He sido cruel con Miguel y contigo. He reído bromas que no tenían gracia. He callado cuando debería haber hablado. Y lo peor es que lo hice para no desentonar, para seguir siendo la favorita de tu madre, para que Carmen no me excluyera de sus planes. Soy una vieja cobarde y lo siento profundamente. Sus palabras, honestas y directas, me conmovieron. Pero lo que siguió me dejó sin habla: me gustaría participar en ese proyecto del que Claudia me ha hablado. No soy experta en nada, pero puedo ayudar en lo que necesites. Y quizás, con el tiempo, Miguel y tú podáis perdonarme. Septiembre llegó con su característico aroma a libros nuevos y expectativas renovadas. El primer taller estaba programado para mediados de mes, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Habíamos conseguido que el Ayuntamiento de Valencia nos cediera un espacio en el Centro Cultural El Carmen, un edificio histórico en pleno barrio del mismo nombre, lo que daba cierta solemnidad a nuestro proyecto. La primera sorpresa llegó una semana antes del evento. Estaba en la cocina preparando la cena cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. ¿Ana Vidal? Soy Marta Sánchez, de Radio Valencia. Nos han hablado de su iniciativa sobre inclusión y neurodiversidad, y nos gustaría entrevistarla para nuestro programa matinal. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Radio Valencia? ¿Una entrevista? Nuestro pequeño proyecto estaba tomando dimensiones que no había previsto. ¿Quién les ha hablado de nosotros?, pregunté, intrigada. Una oyente habitual. Isabel Montero, creo que es la madre del marido de su hermana. Nos envió un correo muy detallado sobre el programa que están preparando. Isabel Montero. La madre de Alejandro, el marido de Carmen. La misma que había hablado con mi madre sobre su hermano autista. Sentí una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué esta mujer, prácticamente una desconocida, estaba apoyando tan activamente nuestro proyecto? Acepté la entrevista, por supuesto. Rosa me acompañaría para hablar de los aspectos más técnicos, mientras yo aportaría la visión familiar, siempre cuidando de no exponer demasiado a Miguel. Decidimos no mencionar el incidente de la boda. Esto no iba de venganza ni de airear trapos sucios, sino de educación y concienciación. La mañana de la entrevista, mientras me preparaba frente al espejo, intentando domar mis nervios y mi pelo rebelde, recibí un mensaje de Carmen. El primero desde la boda: he oído que vas a hablar en la radio sobre Miguel. Espero que no menciones lo del letrero. Ya sabes cómo son estas cosas, la gente exagera todo. No respondí. No merecía respuesta. Si Carmen estaba preocupada por su imagen pública, por cómo quedaría ante los oyentes si se mencionaba su crueldad, ese no era mi problema. Yo había seguido adelante, y ella seguía atrapada en su pequeño mundo de apariencias y mentiras sociales. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. El locutor, un hombre cercano a los 50 con voz aterciopelada y preguntas inteligentes, nos dio espacio para explicar en detalle el proyecto, sus objetivos y cómo las familias podían participar. En ningún momento se mencionó el incidente que lo había desencadenado todo, aunque estuve tentada de hacerlo cuando me preguntaron qué me había motivado a iniciar esta cruzada. Digamos que hubo un momento en que entendí que el silencio ya no era una opción, respondí. Que callar frente a la injusticia nos convierte en cómplices. Esa misma tarde,
mientras recogía a Miguel del colegio, una madre a la que apenas conocía de vista se acercó. «Te escuché esta mañana en la radio», me dijo con una sonrisa tímida. «Mi hija Emma está en segundo. Tiene dislexia, y a veces las cosas no son fáciles para ella». «Lo entiendo», respondí, reconociendo esa mirada de amor mezclado con preocupación que compartimos todas las madres de niños que el mundo considera diferentes. Me gustaría que Emma y yo participáramos en vuestro taller. Si es posible». «Por supuesto que es posible. Sería un honor». Para cuando llegó el día del primer taller, teníamos una lista de espera. El espacio que nos había parecido enorme ahora resultaba insuficiente. Familias de toda Valencia e incluso de pueblos cercanos habían mostrado interés. La entrevista de radio había generado un efecto dominó, otros medios locales nos contactaron, asociaciones de padres de diferentes colegios querían colaborar, incluso un par de concejales se habían interesado por el proyecto. Esa mañana, mientras preparaba los materiales con Rosa y varios voluntarios, recibí la segunda gran sorpresa del día. Mi tía Pilar apareció con una bandeja de horchata y fartons del mercado central. «Pensé que os vendría bien un desayuno valenciano antes de empezar», dijo con esa sonrisa nerviosa tan característica suya. No venía sola. A su lado, para mi absoluto asombro, estaba mi madre. Y detrás de ellas, casi escondida, como si temiera ser vista, Carmen. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté sin poder ocultar mi sorpresa. «Hemos venido a ayudar», respondió mi tía, como si fuera lo más natural del mundo. «Bueno, tu madre y yo. Carmen ha venido a otra cosa». Vi cómo mi hermana daba un paso adelante, visiblemente incómoda. Llevaba un sobre en la mano, que me extendió con gesto titubeante. «Es una carta», explicó. «De Alejandro y de mí. No podemos quedarnos al taller, tenemos compromisos. Pero queríamos contribuir de alguna manera». Abrí el sobre allí mismo. Dentro había un cheque por una cantidad considerable y una nota escrita a mano, para que ningún niño vuelva a sentirse excluido. «Con cariño, Alejandro y Carmen». Levanté la mirada, buscando en los ojos de mi hermana alguna señal de sinceridad. Esperaba encontrar la misma arrogancia de siempre, el mismo desdén apenas disimulado. Pero lo que vi me desarmó, lágrimas. Carmen, mi perfecta e imperturbable hermana mayor, estaba llorando. «No sé qué decir», murmuré. «No digas nada», respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto inusualmente descuidado para alguien tan preocupada por su imagen. «No estoy lista para todo esto. Necesito tiempo. Pero quiero que sepas que lo que hice estuvo mal. Muy mal. Y lo siento». Se fue antes de que pudiera responder, dejándonos a mi madre, mi tía y a mí en un silencio incómodo que mi madre finalmente rompió. «¿Dónde quieres que coloquemos los folletos?». Y así, sin más drama, sin grandes discursos de reconciliación, mi madre y mi tía se convirtieron en voluntarias de nuestro proyecto. Colocaron sillas, repartieron materiales, prepararon café, como si siempre hubieran estado destinadas a estar allí, apoyándome. El taller fue un éxito abrumador. La sala, llena hasta la bandera, vibró con testimonios honestos, lágrimas compartidas, risas liberadoras. Padres, madres, hermanos, todos con historias similares a la nuestra, el dolor del rechazo, la lucha diaria por la aceptación, los pequeños triunfos que solo ellos podían entender y celebrar. Miguel asistió solo a la última parte, donde habíamos organizado actividades lúdicas para los niños. Verle interactuar con otros pequeños, ver a los padres observando con curiosidad y respeto su forma única de relacionarse con el mundo, fue una de las experiencias más reconfortantes de mi vida. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Al finalizar el taller, cuando la mayoría de los asistentes ya se habían marchado, un hombre de mediana edad se acercó a mí. Llevaba un maletín de cuero gastado y tenía una mirada amable detrás de unas gafas de montura clásica. «Ana Vidal, supongo», me dijo, estrechando mi mano con firmeza. «Soy Daniel Rocamora, de la Fundación Caminos Diversos. He seguido con interés su proyecto desde que escuché la entrevista en Radio Valencia». La Fundación Caminos Diversos era una de las organizaciones más respetadas en el ámbito de la diversidad funcional y cognitiva en toda España.
Su trabajo en inclusión educativa y laboral era referente a nivel europeo. Es un honor conocerle, respondí, genuinamente impresionada. El honor es mío. Lo que han logrado aquí, con recursos limitados y en tan poco tiempo, es extraordinario. Hizo una pausa, como si estuviera midiendo sus siguientes palabras. Tenemos un programa de becas para iniciativas comunitarias. Proyectos como el suyo, liderados por familias, con impacto real. Me gustaría que presentaran una solicitud. Me quedé sin habla. Una beca de la Fundación no solo significaría recursos económicos, sino reconocimiento, legitimidad, la posibilidad de extender nuestro trabajo más allá de Valencia. Por supuesto, hay un proceso de selección, y la competencia es feroz, continuó. Pero después de lo que he visto hoy, creo que tienen muchas posibilidades. Me dio su tarjeta y prometió enviarme toda la información por correo. Cuando se fue, me dejé caer en una silla, agotada pero exultante. ¿Buenas noticias?, preguntó Rosa, acercándose con 2 tazas de café. Las mejores, respondí, mostrándole la tarjeta. Parece que hemos llamado la atención de personas importantes. Esa noche, mientras arropaba a Miguel, me preguntó algo que me dejó desconcertada. Mamá, ¿por qué la abuela estaba llorando hoy? ¿La abuela estaba llorando? No la había visto llorar en toda la jornada. Sí, cuando estaba ayudando con los juegos. Me miró y empezó a llorar. Luego me dio un abrazo muy fuerte y me dijo que me quería mucho. Sentí un nudo en la garganta. A veces, cariño, las personas mayores lloran cuando están muy felices. ¿La abuela estaba feliz de verme jugar? Sí, mi amor. Estaba muy, muy feliz. Me quedé un rato junto a su cama, observando cómo se dormía. Su respiración se fue haciendo más profunda, su expresión más relajada. Pensé en todas las sorpresas de ese día, Carmen y su donación, mi madre y mi tía convertidas en voluntarias, la propuesta de la fundación. Pero ninguna tan importante como esta revelación final. Mi madre, la orgullosa e inflexible Dolores Vidal, había llorado de emoción al ver a su nieto simplemente ser el mismo, sin juicios, sin expectativas, sin condiciones. Han pasado casi 8 meses desde aquel primer taller en el Centro Cultural El Carmen. El tiempo vuela cuando estás ocupada transformando tu dolor en algo útil, cuando cada día trae nuevos desafíos y pequeñas victorias que celebrar. Nuestro proyecto, que ahora se llama oficialmente Constelaciones Diversas, recibió la beca de la Fundación Caminos Diversos. Con esos fondos pudimos expandirnos a 5 colegios más de Valencia, formar a docentes en estrategias de inclusión real, y crear una red de apoyo para familias que, como la nuestra, navegan por un mundo que no siempre está diseñado para la diferencia. Lucía cumplió 13 años en noviembre. Para celebrarlo, organizamos una pequeña fiesta en casa. Nada ostentoso, solo amigos cercanos, pizza casera, mi especialidad, y un pastel de chocolate que Miguel ayudó a decorar con su meticulosidad característica. Para mi sorpresa, mi madre se ofreció a venir antes para ayudar con los preparativos. La vi moverse por mi cocina con una naturalidad que nunca antes había mostrado, dando instrucciones precisas sobre cómo cortar las verduras para la ensalada, discutiendo amistosamente con Lucía sobre la cantidad exacta de ajo que debía llevar el aliño. En un momento dado, Miguel entró corriendo, excitado por algo que había descubierto en su último libro sobre astronomía. Abuela, ¿sabías que en Júpiter un día dura solo 10 horas? Es súper rápido. Mi madre dejó lo que estaba haciendo y se sentó con él, escuchando con genuino interés mientras Miguel le explicaba, con lujo de detalles, las particularidades de cada planeta del sistema solar. No hubo impaciencia en su rostro, ni esa mirada de «ya está otra vez con sus cosas», que tanto me había dolido en el pasado. Solo atención, respeto, curiosidad. Más tarde, cuando los invitados ya se habían marchado y los niños dormían, mi madre y yo nos quedamos solas, recogiendo los últimos restos de la celebración. Gracias por venir hoy, le dije, sin mirarla directamente, concentrada en guardar los vasos limpios en el armario. Gracias por invitarme, respondió ella, doblando meticulosamente un mantel. He disfrutado mucho. Hubo un silencio, no incómodo sino expectante, como si ambas supiéramos que había algo más que decir. Miguel ha cambiado, comentó finalmente. Está más
no sé, más seguro de sí mismo. Miguel no ha cambiado, mamá. Sigue siendo el mismo niño curioso, sensible y brillante que siempre ha sido. Lo que ha cambiado es el entorno que le rodea. Mi madre asintió, aceptando la corrección sin discutir, otro cambio notable en ella. Y yo también he cambiado, añadió en voz baja. O al menos lo estoy intentando. Le sonreí, reconociendo el esfuerzo que le había costado admitir algo así. Mi madre, siempre tan segura de tener razón, tan inflexible en sus opiniones. Lo sé, mamá. Lo veo cada día. Nuestra relación estaba lejos de ser perfecta. Había demasiadas heridas antiguas, demasiados patrones tóxicos que desaprender. Pero estábamos en camino. Un camino sinuoso, con retrocesos ocasionales, pero camino al fin y al cabo. Con Carmen las cosas avanzaban más lentamente. Su donación al proyecto había sido solo el principio. Poco a poco, fue mostrando interés, primero a través de mensajes cautelosos, luego con visitas breves y tensas, siempre acompañada por Alejandro, como si necesitara un mediador. En Navidad, nos invitaron a cenar a su casa. Me sorprendió descubrir que había investigado qué alimentos evitar para no desencadenar una de las crisis sensoriales de Miguel. La mesa estaba dispuesta de forma que mi hijo tuviera espacio suficiente, sin sentirse abrumado. Incluso había preparado un rincón tranquilo, con sus libros favoritos y auriculares para aislarse del ruido si lo necesitaba. Alejandro me ha ayudado mucho a entender, me confesó esa noche, mientras los hombres recogían la mesa y los niños veían una película en el salón. Su tío, bueno, supongo que mamá te contó sobre su tío Martín. Algo me dijo, respondí, sin querer presionarla. Alejandro siempre habla de él con tanto cariño, con tanto respeto. Me hizo darme cuenta de muchas cosas. Hizo una pausa, mirando su copa de vino como si en ella pudiera encontrar las palabras adecuadas. Nunca he sido buena con lo diferente, Ana. Siempre he necesitado que todo sea perfecto. Controlable. Me aterraba pensar que pudiera haber algo en nuestra familia que se saliera del guión que yo había escrito. Miguel no es un error en el guión, Carmen. Es ampliamente otro tipo de protagonista. Sonrió ante mi metáfora. Lo sé. Ahora lo sé. Nuestra reconciliación no fue instantánea ni sencilla. Hubo momentos de tensión, conversaciones incómodas, recuerdos dolorosos que afloraban cuando menos lo esperábamos. Pero había una voluntad genuina de sanar, y eso marcaba la diferencia. Una tarde de marzo, mientras tomábamos un café en la terraza de la Petite Brioche, ese bistró francés en pleno centro de Valencia al que siempre íbamos de pequeñas, Carmen me hizo una propuesta que nunca hubiera esperado. Estoy pensando en unirme al proyecto. Como voluntaria, si me aceptáis. ¿Tú? ¿En constelaciones diversas? No pude evitar la sorpresa en mi voz. Sé que parece extraño, pero siento que necesito hacer esto. Por Miguel, por ti. Por mí misma, para ser honesta. La observé con atención, buscando algún indicio de que no era sincera. Pero lo único que vi fue vulnerabilidad, algo raro en mi siempre compuesta hermana mayor. Tendrías que formarte, le advertí. No es solo buena voluntad. Hay que entender realmente de qué estamos hablando. Estoy dispuesta a aprender, respondió con una determinación que reconocí como genuina. De hecho, ya he empezado. Me he inscrito en un curso online sobre neurodiversidad. Y así, mi hermana Carmen, la misma que había colocado aquel cruel letrero en la silla de Miguel, se convirtió en una de nuestras voluntarias más comprometidas. Su transformación no fue milagrosa ni instantánea. Hubo momentos de torpeza, comentarios desafortunados que delataban viejos prejuicios, pero su esfuerzo era innegable. A finales de abril, Constelaciones Diversas organizó su primer evento importante, una feria inclusiva en el Jardín del Turia, ese increíble parque que serpentea por el antiguo cauce del río, atravesando toda Valencia. Familias de toda la comunidad valenciana asistieron, hubo talleres, juegos adaptados, charlas, espectáculos. Un día entero dedicado a celebrar la diversidad en todas sus formas. Miguel participó activamente, orgulloso de formar parte de algo tan especial.
verle interactuar con otros niños, explicándoles con paciencia cómo funcionaba el telescopio que habíamos instalado para observar el sol de forma segura. Su gran pasión seguía siendo la astronomía, fue uno de esos momentos que quedan grabados para siempre. Lucía, por su parte, organizó un rincón de lectura donde adolescentes como ella compartían historias sobre cómo era crecer con hermanos diversos. El diario que había comenzado a escribir meses atrás se había convertido en un pequeño libro artesanal, ilustrado por ella misma, que ahora otros jóvenes leían con avidez, reconociéndose en sus palabras. Mi madre y mi tía Pilar se encargaron del puesto de bebidas, repartiendo horchata y agua de Valencia con entusiasmo, como si llevaran toda la vida dedicadas al voluntariado. Carmen, por su parte, dirigía un taller de sensibilización para abuelos, compartiendo su propio proceso de aprendizaje y crecimiento. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el puente de las flores tiñendo el cielo de naranja y rosa, me encontré sola por un momento, observando todo lo que habíamos construido. A pocos metros, Miguel hablaba animadamente con un grupo de niños, gesticulando con entusiasmo mientras señalaba el cielo. Lucía reía con sus nuevas amigas, esas chicas maravillosas que habían entrado en su vida a través del proyecto. Mi madre, mi tía y Carmen recogían juntas, conversando con una naturalidad que me resultaba casi irreal después de tantos años de tensiones. Y entonces lo entendí, habíamos creado una nueva familia. No solo nosotros, los Vidal, con nuestras heridas parcialmente sanadas y nuestros puentes reconstruidos, sino toda esta comunidad de personas que se habían unido a nuestro camino. Familias diversas, profesionales comprometidos, voluntarios entusiastas, todos conectados por el deseo común de construir un mundo más amable, más justo, más inclusivo. El letrero en la silla de Miguel había sido un punto de inflexión, el momento en que decidí que ya no toleraría más crueldad disfrazada de humor, más exclusión disfrazada de normalidad. Pero lo que había crecido a partir de ese momento doloroso era algo que nunca hubiera imaginado, un movimiento, una red, una familia expandida que trascendía los límites de la sangre y el apellido. Esa noche, mientras arropaba a Miguel, me hizo una de esas preguntas aparentemente sencillas que esconden universos enteros de significado: «Mamá, ¿somos felices ahora?». Le miré a los ojos, esos ojos que veían el mundo de una manera tan particular y tan valiosa. «Sí, cariño. Creo que somos muy felices». «Yo también lo creo», dijo, con esa sonrisa que iluminaba toda su cara. «Pero no porque ya no estemos tristes, sino porque ahora, cuando estamos tristes, podemos contárselo a más personas. Y eso hace que la tristeza sea menos tristeza, ¿sabes?». Lo sabía. Vaya si lo sabía. En su sabiduría de niño de casi 9 años, Miguel había dado en el clavo: la felicidad no era la ausencia de dolor, sino estar rodeados de personas que hacían ese dolor más llevadero. Personas que nos veían, que nos aceptaban, que nos querían tal como somos. Y ese, quizás, era el mayor logro de Constelaciones Diversas, no solo cambiar mentalidades o crear espacios inclusivos, sino recordarnos a todos que nadie merece sentirse solo en su diferencia, que todos tenemos derecho a ser vistos, respetados y celebrados por lo que somos. Mientras apagaba la luz de la habitación de Miguel, pensé en aquel día en la boda, en la rabia y el dolor que había sentido. Y me di cuenta de que, a pesar de todo, no cambiaría nada. Porque a veces, del sufrimiento más profundo nacen las transformaciones más poderosas. A veces, hace falta tocar fondo para encontrar la fuerza para construir algo nuevo, algo mejor. Hoy vivimos en paz. No en una paz perfecta e inmutable, sino en esa paz imperfecta y humana que se construye día a día, con esfuerzo, con voluntad, con amor. Hemos creado nuevas tradiciones, nuevos vínculos, nuevas formas de estar juntos que respetan quienes somos y celebran nuestras diferencias. El letrero de «reservado para la basura» ha quedado atrás, como un mal recuerdo que ya no tiene poder sobre nosotros. En su lugar, hemos escrito una historia nueva, una historia de aceptación, de crecimiento, de amor incondicional. Y esa historia, nuestra historia, sigue escribiéndose cada día.